Lección número 13. ¿Es realmente posible la perfección? Vamos a ver bíblicamente si la respuesta es sí o es no. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Imploramos el perdón de nuestros pecados. Padre, queremos hacer su voluntad y para ello nos disponemos a leer su palabra. Ayúdenos para poder tener fe en lo que vamos a leer. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera pregunta: ¿cómo se describe a Dios? En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. ¿Cómo se describe a Jesús? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En estos dos textos tenemos algo de similitud. Jehová no cambia, y también en el siguiente versículo dice que Jesús, en otras palabras, no cambia. ¿Qué significa esto? Que Dios es perfecto. Dios no cambia, Dios nunca se va a equivocar ni se ha equivocado. Aquí estamos hablando de una perfección absoluta. Como dije, perfección absoluta. ¿Qué significa? Nunca te has equivocado, nunca te equivocas y nunca te equivocarás. Perfección absoluta. Esa perfección Dios la tiene. ¿Sí? Vamos con el siguiente. ¿Cómo se creó el hombre? Génesis 1, capítulo 1, versículo 27 y versículo 31. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios está creando al hombre. ¿Okay? Varón y hembra los creó. Cuando Adán y Eva salen de las manos de Dios, ¿eran perfectos? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Tenían perfección. Tenían perfección de naturaleza y perfección de carácter. ¿Por qué? Bueno, ellos nunca se enfermaban, nunca iban a morir, nunca sentían tristeza, no sentían estrés, dolor. Cuando salen de las manos de Dios, tienen perfección de carácter y perfección de naturaleza. Hasta aquí tenemos 3 tipos de perfección. ¿Cuál es la primera? Perfección absoluta. Segunda, perfección de naturaleza y perfección de carácter. 3 tipos de perfección. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los dotó de perfección de naturaleza y perfección de carácter. No les dio perfección absoluta. La perfección absoluta es atributo exclusivo de Dios. Cuando usted esté en el cielo, usted por toda la eternidad no va a pecar, no se va a equivocar. ¿Esto significa que tiene perfección absoluta? No. ¿Por qué? Porque aunque usted ya no va a pecar jamás, pero en el pasado cometió pecado, se equivocó, ¿sí? Fue lavado,
fue santificado, fue justificado, sí, y es por eso que ahora está en el cielo. Está donde Jesús está, pero en algún momento se equivocó. Entonces, nosotros como humanos no aspiramos a una perfección absoluta. Ahí sí hasta yo les puedo decir, no se puede tener perfección absoluta. Es más, ni los ángeles tienen perfección absoluta. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que perfección absoluta es nunca te has equivocado, no te equivocas y nunca te equivocarás en el futuro. Una tercera parte de los ángeles se equivocó, estando en el trono de Dios. Se equivocaron. Y el restante de los ángeles no tienen perfección absoluta. ¿Por qué? Porque en algún momento igual se pueden equivocar si toman decisiones, ¿verdad?, en contra de la ley de Dios. Entonces, perfección absoluta es atributo de Dios, solo de Él, ¿verdad? No de nosotros como humanos ni de los ángeles. Pero como humanos, cuando Adán y Eva salen de las manos de Dios, tienen perfección de carácter en armonía con Dios y perfección de naturaleza. No se enfermaban, no iban a morir. Con la entrada del pecado, la perfección de naturaleza se pierde y ahora se llama naturaleza caída. Que tener naturaleza caída en sí no es pecado, recordemos las primeras lecciones. Jesús nació con una naturaleza caída, como nosotros, ¿sí? Pero en perfección de carácter se puede restablecer. Eso es lo que Dios, cuando Jesús dijo, mi Padre y yo aún trabajamos, se refería a esto, a la perfección de carácter, restablecer el carácter de Jesús en cada ser humano. Siguiente pregunta, ¿qué nos pasará en la resurrección? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42, 52 y 53. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí estamos hablando de la naturaleza perfecta que tenía Adán y Eva. Con el pecado se pierde, ¿okay? Ahora se nace con una naturaleza caída. Esa naturaleza caída se va a restaurar aquí, en este momento, cuando resuciten los muertos en Cristo y los que estén vivos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí se va a recuperar la perfección de naturaleza. ¿Ok? Es indispensable tener en cuenta esto. La perfección de naturaleza, por más que usted hoy se esfuerce y viva en santidad, no puede obtener esta perfección. La Biblia dice que esto se va a recuperar cuando Jesús venga por segunda vez. Dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Cabe aclarar que esta inmortalidad, que esta incorrupción, dice se vista. En otras palabras, Dios se la da a usted. Su inmortalidad no es porque usted la tenga y emane de usted, sino la inmortalidad es porque usted tiene a Jesús en su corazón. ¿Sí?
Pregunta: ¿los ángeles son inmortales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una tercera parte de ángeles va a morir. ¿Sí? Y muchos humanos también. Entonces, ¿qué pasa con los ángeles que no pecaron? Los ángeles leales a Dios, ¿son inmortales? ¿O es lo que dice el texto? Están vestidos de inmortalidad. Aquí tenemos algo interesante. La inmortalidad no depende de los ángeles ni del ser humano, depende de Dios. Si usted camina con Dios, Dios le viste de inmortalidad. Los ángeles no son inmortales, pero al estar con Jesús, participan de esa inmortalidad, que es lo que sucederá con usted y conmigo si tenemos fe en lo que la Biblia dice. Podremos participar de esa inmortalidad. No es que ya nosotros seamos, sino participamos de esa inmortalidad. ¿Cuánto de nuestro corazón pide Dios? Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo revela una planta este proceso? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. ¿De qué nos está hablando estos dos textos? Bueno, nos hablan de esto que se llama perfección de carácter. Adán y Eva lo tenían, se perdió con la entrada del pecado, pero Jesús, el Espíritu Santo y Dios trabajan para restaurar esa perfección de carácter. ¿Cómo se obtiene esto? Ahí tenemos palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así se puede adquirir esta perfección de carácter. Bien, nos da un ejemplo de una planta, ¿verdad? Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Voy a poner un ejemplo de la planta de piña. Cuando usted siembra la planta, el retoño, tarda 2 años en dar la primera piña y solo da una piña. ¿Okay? Pero tarda 2 años. Usted la siembra hoy y en 1 año usted dice: esta planta no dio piña y ya tiene 1 año. La voy a cortar, no sirve. Eso no es posible, ¿verdad? Porque sabemos que la planta va a dar su primer fruto a los 2 años. Entonces le pregunto, en el primer año que esta piña no dio fruto, le pregunto, ¿es imperfecta o es perfecta? Claro, es perfecta, porque de acuerdo a su naturaleza, pues no va a dar fruto hasta el segundo año. Entonces, esta planta de piña, aunque no dé piña en el primer año, es perfecta. Eso es lo que nos está diciendo el segundo texto. Pero si ya pasaron 3 años, 4 o 5 años y esta planta no ha dado el fruto, ahí sí hay un problema. Ya no es perfecta. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos perfección de carácter. ¿Sí? ¿Por qué nos da esto de la planta? Porque a veces como humanos juzgamos. Este hermano sí está viviendo en perfección, este hermano no. Eso de juzgar es un atributo de Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. Por ahora no se nos ha dado ese atributo de juzgar. Hermanos, cuando hablamos de perfección, tenemos que tener bien en cuenta, al conocer la perfección o el tipo de perfección que se espera, no es para que juzguemos al hermano, no es para saber quién sí está viviendo y quién no. En esto de hablar de perfección, prácticamente se vuelve algo más personal. Juzgarme a mí mismo. ¿Sí? ¿Estoy viviendo en perfección de carácter?
es una realidad en mi vida. ¿Se ha restaurado esa relación entre Dios y yo? ¿Okay? No es para juzgar al hermano, es para analizar cómo está mi vida espiritual. Tengo más de 20 años en el Evangelio. ¿Realmente en 20 años fue posible que de acuerdo al Evangelio ahora pueda vivir en perfección de carácter? ¿O necesito otros 20 años de Evangelio para poder reflejar el carácter de Jesús? ¿Cuántos años realmente requiero o necesito para poder reflejar el carácter de Jesús, para poder vivir en perfección de acuerdo a lo que nos dice aquí? Bien, preguntas que debemos contestar. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Bueno, ahí tenemos. O un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A qué perfección se refiere? ¿Será que se refiere a la perfección absoluta? ¿Esa es la medida de la plenitud de Cristo en nosotros? No. Recuerden que la perfección absoluta es atributo exclusivamente de Dios. En nosotros ya no puede estar. Nos hemos equivocado en el pasado. ¿Será que se refiere a una perfección de naturaleza? ¿Varón perfecto? No, porque dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que ahora se puede obtener. Y de acuerdo a lo que leímos, la perfección de naturaleza se va a obtener cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces nos queda la última, perfección de carácter. Y esa queda muy bien aquí. Cuando dice varón perfecto, ¿verdad? Reflejar el carácter de Jesús. Perfección de carácter. Ese es el plan de Dios para ti y para mí, bíblicamente. Llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vivir en perfección, varón perfecto. Quiero decirles que este texto se está cumpliendo, ¿okay? Porque el Evangelio no falla. Y si el Evangelio no falla, entonces esto ya se está cumpliendo en los hijos de Dios. Y en su mayoría son los que tienen poco tiempo de conocer el Evangelio. Aquí la única pregunta lógica podría ser: ¿soy parte de lo que el Evangelio dice? Si esto no es una realidad en mi vida, no significa que la palabra de Dios ha fallado. Es simple. Yo no he tomado esa firme decisión. Me he acostumbrado a un cristianismo tibio, como lo marca la Biblia en la profecía para la última iglesia, tibieza, laodicense. Ahí estoy, conformado en eso. Pero ese no es el plan de Dios, vivir como laodicense, sino reconocer que soy un laodicense y entonces buscar a Dios para pedirle que me ayude a salir de ese estado de laodicense. Y esto, ¿verdad?, es parte del Evangelio, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y es posible porque la Biblia lo dice. ¿Qué puede lograr Dios en nosotros? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, es el Evangelio, las buenas nuevas. Lo que Dios puede lograr en tu vida es que tú no practiques el pecado.
Es más, que no puedas pecar. Ese es el evangelio bíblico. Muchas veces nos excusamos para cambiar el concepto de lo que aquí leemos. Una vez más te pregunto, ¿por qué vas a defender una vida de pecado? ¿Cuál es la justificación ante Dios para poder decir, tengo una vida de pecado? Cuando de acuerdo al evangelio nos está mostrando que es posible no pecar, no poder pecar, odiar el pecado. Y ahí nos da el secreto, todo aquel que es nacido de Dios. Si aún vivimos en pecado constante, es simple, no hemos nacido de Dios, aunque tengamos más de 30 años en el evangelio. No podemos acostumbrarnos a lo que hemos visto, al tipo de cristianismo que hemos visto. Tenemos que tomar un escrito está para basar nuestro cristianismo. Hoy vimos la lección 13, es una pregunta. ¿Es realmente posible la perfección? Conocimos 3 tipos de perfección: perfección absoluta, perfección de naturaleza y perfección de carácter. ¿Cuál de estas 3 es posible para nosotros? Vamos a recapitular. La perfección de naturaleza no es para nosotros, es exclusivamente de Dios. La perfección absoluta es exclusiva de Dios, no es para nosotros. Perfección de naturaleza, Dios nos las va a dar cuando venga por segunda vez, por ahora no es posible. Vamos a vivir con esta naturaleza caída, pero sin pecar. La tercera, perfección de carácter. Esa sí es posible, de acuerdo al evangelio que acabamos de leer, es posible desde hoy iniciar en esta perfección de carácter gracias a la ayuda de Jesús. Acabamos de ver que el que es nacido de Dios no puede practicar pecado. Ese es el verdadero evangelio, ese es el evangelio bíblico, y lo único que podemos hacer es aceptar un escrito está o rechazar un escrito está. La invitación es para dejar el cristianismo tibio y vivir un cristianismo bíblico. El evangelio es poder de Dios y puede transformar tu vida hoy. Dios te bendiga.